Bienvenidos. El día de hoy, en la clase de Excel, aprenderemos a editar datos, ingresar datos a una hoja de un libro. En la lección anterior aprendimos que en su estructura el área de trabajo está formada por columnas y por filas, y que la unión o intersección de ambos forman las celdas. La celda es el lugar donde se escribe la información, o sea, donde se escriben los datos. En Excel, un dato puede ser un número, texto, cualquier símbolo que se necesite utilizar. Un espacio en blanco es un dato, o sea, un símbolo. Cuando se necesita trabajar con una fórmula, se debe de tener cuidado al utilizar los diferentes datos. Se debe de hacer una diferencia entre los datos numéricos, el 5, y los datos alfanuméricos, que son tipo texto y tipo símbolos. ¿Por qué es importante hacer esa observación? Porque al momento de hacer una fórmula, dentro de los datos que se ingresan, se incluyen operadores y datos numéricos para que nos dé un resultado. De lo contrario, nos dará un error. Vamos a ingresar más información. Esta vez lo vamos a trabajar en columnas, o sea, hacia abajo, partiendo de la fila C2. Luego de haber ingresado la información, la diferencia con Word, que la información que está dentro del documento es en forma plana, aquí se trabaja por celdas. Las celdas son las que contienen dicho todo. Vamos a escribir algo en esta celda. Este es un ejemplo de ingreso de información o datos a una celda. Debemos de tomar en cuenta de que el contenido se encuentra en una sola celda, y aquí pareciera que está ocupando varias celdas, o sea, varias columnas, pero eso no es así. Por ejemplo, teniendo seleccionada la celda, utilizaremos los botones de portapapeles de la función OLE, cortar o copiar. Vamos a utilizar copiar. Clic. Por ejemplo, en la celda C6. Recuerde, hay que darle clic encima de la celda. De lo contrario, no se mueve el cursor a dicha celda. Y luego presionamos el botón de pegar. Bien, observe la diferencia. En esta se mira todo el contenido, porque arriba de ella, en la celda C1, D1, etc., no hay información. En cambio, esta está oculta. Recuerde, no está eliminada, está oculta. Por lo tanto, si yo deseo ver todo el contenido, puedo hacer lo siguiente. Me coloco entre la columna B y C en la pestaña que me indica la letra. Al colocarme en medio, el puntero se convierte en una cruz negra. Clic sostenido en este momento y me muevo hacia la derecha. Puedo observar cómo el contenido de la columna se va ampliando. Esto es la manipulación de columnas. De la misma forma, si yo deseo que la fila sea ampliada, coloco el puntero entre el 1 y el 2, clic sostenido nuevamente y aumento el ancho de la columna. Otra forma de hacerlo es en la pestaña de inicio, y seleccionamos en el grupo de celdas el icono o botón de formato, y podemos observar que aquí dice alto de fila, si me interesa trabajar el alto de fila.
La diferencia acá es que debo de escribir una cantidad, 25, enter o clic en aceptar. De la misma forma, nuevamente en inicio, trasladamos al grupo de celdas y seleccionamos formato. Más abajo se encuentra ancho de columna. Puedo disminuir o ampliar. 30, vamos a escribirle 30 y le damos a aceptar nuevamente. Entonces, es necesario ir calculando la cantidad. En cambio acá, automáticamente indicamos la cantidad. E inclusive, si se puede dar cuenta, aquí arriba nos muestra el ancho, el cual se está modificando. De la misma forma, en la fila nos muestra el alto y también se está modificando. Bien, ¿por qué hicimos esta observación? Porque muchas veces es necesario observar o ver todo el contenido que hay dentro de la celda. Pero en una fórmula no es necesario ver todo el contenido. Para eso entra en función la barra de fórmulas. Aquí nuevamente se muestra todo el contenido de la celda. E inclusive desde aquí podemos hacer algunos cambios. En este texto tenemos un error, nos faltó la letra P. Listo. Enter. De esa manera modificamos y editamos el texto. O sea, editamos y modificamos el texto. Otra forma es colocarnos en la celda y darle doble clic. Entramos nuevamente a la celda. Hacemos la modificación. Enter. Aprenderemos a seleccionar un rango. Es el conjunto de dos o más celdas, porque el contenido de una celda se selecciona en el momento que usted le da clic a la celda. Por ejemplo, acá ya seleccioné el 3 que está en la celda C6. Ahora, si yo deseo seleccionar varias celdas, nos colocamos en la primera celda, en este caso P1, presionamos teniendo el puntero acá, clic sostenido del mouse y arrastramos el mouse hacia abajo y hacia la derecha. Hemos seleccionado el rango de celda desde B1 hasta D6. Para quitar el seleccionado solo hay que dar clic afuera. Si se desea hacer con el teclado, nos movemos al inicio o al final o en la celda que queremos marcar. En la celda B3, con Shift, flecha hacia abajo, el cursor, y flecha hacia la derecha. Ahora hemos marcado de C3 a D6. Muy bien. Entonces, si me dicen marque este rango, sería colocándome en B1, clic sostenido hasta D6. Esto es un rango. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra clase. Hasta la próxima.